Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy os traemos Intrigas de Palacio, un juego de 3 a 5 jugadores para mayores de 10 años y de una duración aproximada de 40 minutos. Veamos lo que contiene. Y esto es lo que nos encontramos una vez que abrimos la caja. Tenemos cartas que nos explican el funcionamiento de cada uno de los personajes. Tenemos la carta de puntuación en la que iremos moviendo nuestra ficha a medida que vayamos consiguiendo los puntos. 7 personajes de cada color para jugar con ellos. 14 personajes de color marrón, 2 de cada uno de ellos. Y luego tenemos 6 cartas de rey que nos harán entrar en intriga de palacio. ¿En qué consiste este juego? Consiste, para ganar, en ser el primer jugador que baja 6 de los 7 personajes a su zona de juego. ¿Cómo se bajan esas cartas? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues se barajean todas las cartas excepto las de rey. Las de rey se quedan apartadas boca abajo en un lado de la mesa. El resto de cartas se barajean. Si solo somos 3 personajes, se meten los de los colores correspondientes. Si jugáramos con los 5, meteríamos todas las cartas. Barajamos el mazo de cartas y repartimos 6 a cada jugador. Estos son los 7 personajes que tenemos posibles. El tesorero, el mago, la criada, el copero, el guardia, el buzón y el alguacil. Cada uno de ellos tiene una función que os voy a pasar a explicar. El tesorero, cuando bajas esta carta, debes mostrar inmediatamente todas las cartas de tu mano al resto de jugadores. Cuando bajas el mago, debes intercambiar tantas cartas de tu mano como quieras con el jugador que tú elijas. Nunca puedes decir más cartas que las que tiene el otro jugador o de las que tienes tú. Por ejemplo, intercambio 3 cartas con el jugador azul, las que yo elija y las que elija el jugador. Entonces se intercambian. La función de la criada es que tú eliges una carta de tu mano y que la cambias por la primera que salga en el mazo de robo. Entonces yo pondría una carta debajo y me robaría la primera. El copero intercambia una carta de mi zona de juego con la zona de juego de otro jugador, siempre y cuando ese jugador no tenga ya la carta que yo le voy a dar o yo tenga la carta que me quiero coger. El guardia, una vez que bajamos el guardia, podemos coger una carta de nuestra zona de juego y devolverla a la mano. El bufón no tiene ninguna habilidad, simplemente lo bajamos y le tocaría al siguiente jugador. Y por último, el alguacil, que es el que nos marca las cartas de rey. Estas cartas de rey son muy importantes en cada ronda porque una vez que bajamos el alguacil se desvela una carta de rey. Esto quiere decir, si sale aquí el copero, que no podemos usar la habilidad del copero cuando lo bajemos, siempre que esté mostrado en las cartas de rey. Cuando otro jugador baje otro alguacil, se mostrará la siguiente carta. La única excepción es el bufón, que cuando salga el bufón, que recordad, no tiene ninguna habilidad, nos indica no que no se pueda hacer su habilidad, sino que no lo podemos bajar. Si bajamos el bufón cuando está mostrado en las cartas de rey, perderemos la ronda. Así con cada uno de los personajes. El único personaje que no está en las cartas de rey es el alguacil, puesto que es el que nos las cambia. Imaginaos ahora que jugamos una partida con 3 jugadores, el amarillo, el rojo y azul. Yo soy el amarillo, el compi de la izquierda es el rojo y el de enfrente es el azul. A cada uno de nosotros se nos reparten 6 cartas. Esta sería mi mano. Como veis, se pueden repetir los personajes. Yo tengo aquí 3 guardias. ¿En qué consiste el juego? En ser el primer jugador en bajar 6 personajes diferentes o en intentar que un jugador repita personaje, que baje 2 personajes iguales. En ese momento la ronda acaba y se puntuaría. Puntuarían todos los jugadores que no hayan cometido una intriga, es decir, que no hayan bajado 2 personajes iguales. ¿Y cómo lo hago si tengo 3 iguales? Usando el ingenio. Cada uno de estos personajes tiene una habilidad, hay que usarla. La ronda la comienza el jugador de mayor edad. En este caso imaginemos que soy yo. Yo cogería mis 6 cartas y bajaría una de ellas. Por ejemplo, bajo el bufón. El color de la carta indica quién es el jugador siguiente. En este caso sería el personaje rojo. No se sigue un orden de las agujas del reloj o no se sigue un orden al contrario de las agujas del reloj. Se sigue el orden de las cartas que vamos bajando. El personaje rojo baja también su carta y baja la carta marrón. ¿Qué significa la carta marrón? Que le toca a la persona que haya bajado menos cartas. En este caso le tocaría al jugador azul.
Pero ¿qué pasaría en caso de empate si todos tuviéramos un personaje bajado? Elegiría la persona que ha bajado la carta marrón, pudiéndose elegir a sí mismo. No habría problema. Como el jugador azul ha bajado una carta azul, le vuelve a tocar. Voy a mostrar su mano para que vayamos viendo lo que puede ir haciendo. En este caso podría bajar, por ejemplo, la carta del alguacil y darle vuelta a la primera carta de rey. Acordaos que cuando este personaje se muestra no se puede usar su habilidad. Como ha bajado una carta roja, le toca a mi compañero de la izquierda, que podría bajar, por ejemplo, un copero sin usar su habilidad porque está mostrado por la carta de rey. Así continuarían las rondas hasta que un jugador bajara los 6 personajes distintos o cometiera una intriga, es decir, que bajara 2 personajes iguales. Imaginaos que el jugador rojo no tiene más remedio que bajar otro copero. Cometería una intriga porque ha bajado 2 coperos. En este caso la ronda acaba y puntuarían el resto de jugadores, es decir, el jugador azul y el jugador amarillo. ¿Cómo se puntúa? Consigues un punto por cada 2 cartas que hayas bajado a tu zona de juego, por lo que en esta partida ficticia solo puntuaría el jugador azul y subiría un punto en nuestra carta de puntuación. Así hasta que llegáramos a 8 puntos. Una vez que un jugador llegue a 8, ha ganado y se acabaría el juego. De todos modos, si no os ha quedado muy claro, no os preocupéis, porque tenéis disponible en el canal una partida real jugada por nosotros para que no os queden dudas de cómo hacerlo. Esperemos que os haya gustado, dadle a like si es así y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!